Hablaremos ahora de los diferentes defectos que pueden surgir en las piezas en este proceso de fabricación. El primer defecto se llama inyección corta, que es cuando el molde solo se llena parcialmente. Entonces obtenemos piezas como las de la foto de arriba de la derecha. Y las causas pueden ser que los canales de alimentación sean muy largos o muy estrechos, que haya aire atrapado en las zonas donde no llega el material, las temperaturas sean demasiado bajas, las presiones también sean demasiado bajas, o la cantidad de material inyectado no es suficiente para llegar a todas las partes de la cavidad del molde. Las soluciones pues son contrarrestar pues, estas causas, es decir, ampliar los canales de alimentación, revisar la posición de los conductos de ventilación para que el aire atrapado pueda salir, revisar la temperatura del molde, las presiones y la cantidad de plástico inyectado. Las rebabas ya las vimos en transparencias anteriores, es exceso de material alrededor de la pieza y ocurre cuando la fuerza de cierre es insuficiente para contrarrestar la presión de inyección. Pasa cuando la presión de inyección es demasiado alta o la temperatura de inyección es demasiado alta también. Eso hace que el material sea más fluidificado y se pueda escapar por la línea de partición. También puede ocurrir porque el molde está desgastado o hay un mal ajuste en el plano de partición del molde. Las quemaduras en la pieza, las vimos un poco en transparencias pasadas, se debe a la presencia de aire atrapado dentro de la cavidad del molde. Eso hace que se produzca un efecto que se llama Diesel, donde ese aire atrapado a altas presiones alcanza altas temperaturas y quema la pieza, ennegreciéndola como vemos en las fotos. También puede ser porque los canales son muy estrechos, se da un exceso de cizalladura, un exceso de fricción y calienta demasiado el material fundido. Y por otro lado se puede dar porque hay residuos de grasa u otros contaminantes en la pieza. La solución, revisar las temperaturas de inyección y la posición y número de conductos de ventilación. Otro defecto es la delaminación, que puede darse porque el material que se está utilizando está en mal estado o está contaminado, como en este caso de aquí de la foto, o el esfuerzo cortante o de cizalladura es excesivo, que sería en estas fotos de aquí. La solución, disminuir la viscosidad del fluido, aumentando la temperatura de inyección o la temperatura del molde, y también disminuir la velocidad de inyección. Otro defecto que es bastante visual son los rechupes, que son depresiones o hundimientos en la pieza. Se debe a geometrías no regulares en la pieza, es decir, espesores no uniformes. Esto hace que la pieza se enfríe de forma diferente y se produzcan esos hundimientos. Aquí tenemos un ejemplo de mal diseño porque aquí tengo mucho más espesor que en los extremos. Por lo tanto, los extremos se enfriarían primero y de último la parte esta central, que cuando se termina de enfriar se contrae y produce esas depresiones. La solución sería hacer un diseño de este tipo con espesores uniformes. También se puede deber a que no se ha aplicado suficiente presión de mantenimiento y las zonas se contraen y crean esos agujeros. Aquí vemos, pues, otra vez por diferencia de espesores, esta sería la parte delantera de esta pieza y por detrás se ven, pues, esos hundimientos debido al mayor volumen de material que se enfría más tarde en esta pieza. Aquí también, aquí y aquí. Las líneas de soldadura que vimos un poco anteriormente, pues lo recordamos, se producen cuando los dos frentes del fluido se juntan por seguir diferentes caminos. Y como estas zonas son las más frías, pues no se terminan uniendo y se crea esa línea divisoria ahí. El ModFlow nos puede mostrar estas líneas. Aquí vemos en esta pieza que se ha inyectado en esta zona de aquí y una parte del fluido ha seguido esta ruta de arriba, otra parte la ruta de debajo y se encuentran en este extremo de la pieza. También suelen ocurrir cuando hay un agujero donde el fluido tiene que rodear ese agujero por dos caminos y se encuentran en este extremo. Y aquí vemos fotos reales de donde se aprecian esas líneas de soldadura. Para evitar esas líneas de soldadura habría que recolocar los puntos de inyección. Por ejemplo, en esta pieza
Se podría poner el punto de inyección en esta zona superior y de esa manera no habría división de caminos del fluido. Si no hay manera de evitarlas y van a aparecer, pues hay que colocar el punto de inyección en una zona donde se produzca el menor número, donde sean menos visibles y por supuesto en zonas donde la pieza no va a estar sometida a grandes esfuerzos, porque como dije anteriormente, disminuyen la capacidad de carga de las piezas. Otro efecto es que las piezas se deforman, el warpage. Por ejemplo, este contenedor debería ser así, recto, de paredes rectas, y aquí se ha deformado hacia adentro. Y eso es debido a grandes diferencias de espesores en la pieza. Vemos que se repite el mismo patrón. Las diferencias de espesores producen diferentes defectos. El enfriamiento es irregular y por lo tanto se deforma la pieza. Solución: rediseñar y hacer unos espesores más uniformes o controlar el enfriamiento de la pieza con esos conductos de refrigeración que vimos anteriormente. Y así garantizar un enfriamiento más homogéneo. Luego tendríamos las marcas de expulsión, que es cuando se intenta sacar la pieza del molde cuando todavía no está del todo solidificada. No es lo suficientemente consistente y deja los pines de expulsión dejan esas marcas. La solución es esperar un poco más en el tiempo de ciclo para que la pieza esté consistente para poderla sacar. Y el aire atrapado, lo hemos comentado anteriormente, ocurre cuando el frente de flujo rodea y atrapa burbujas de aire dentro de la cavidad del molde y puede producir piezas incompletas como esta negra aquí de la figura, o puede producir el efecto diésel que produce las quemaduras que se explicaron anteriormente. La solución es agregar conductos de ventilación en las zonas donde podría haber atrapamiento de aire. Esto se puede ver a través de los software CAE, como el ModFlow, que usaremos más adelante. Bueno, y existen muchos más defectos que podéis ver en los links que os he dejado en las transparencias o leer en la bibliografía que os he recomendado. Y para finalizar esta parte del tema, vamos a dar unas recomendaciones de diseño. La más importante es garantizar espesores uniformes en la pieza. Se recomiendan espesores mínimos de 1.2 milímetros para facilitar el llenado. Más pequeños de eso dificultaría el paso del plástico fluidificado. Y espesores máximos de 3 milímetros para evitar los defectos de rechupes, poros y también reducir el tiempo de enfriamiento. Aquí vemos en esta curva cómo el tiempo de enfriamiento se incrementa de forma cuadrática debido al incremento del espesor. Entonces es un factor muy importante en el tiempo de ciclo. Si la diferencia de espesor es inevitable, lo que debe realizarse es un diseño con un cambio progresivo entre espesores. Por ejemplo, en este diagrama de aquí abajo al centro, vemos que esto no es recomendable. Aquí cambio de un espesor grande a un espesor pequeño de forma abrupta. Y lo recomendado es ir haciendo una transición hasta llegar a ese espesor más pequeño. Y si tengo uniones en ángulo recto, donde aquí habría mayor espesor, lo que hay que hacer es redondear esa esquina con un diámetro interior mínimo de 0.5 veces el espesor. Y bien, esto sería otra recomendación. Aquí tendríamos mayor espesor. Este sería el defecto, que se produce una deformación de la pieza. Y esta sería la solución, igualando los espesores. Este ya lo vimos. Para disminuir el defecto del rechupe, pues también hacer los espesores uniformes. Para cumplir con la recomendación de utilizar espesores pequeños y uniformes, se recurre a reforzar las piezas usando soportes y nervios. Lo podéis ver en cualquier tapa de spray que tengáis en casa. Podéis ver que los espesores son todos uniformes y que contienen una serie de nervios y soportes de los agujeros que conectan ese agujero con la pared. Por ejemplo, este agujero de pared gruesa no sería recomendable, sería un agujero de pared más delgada con unos nervios que me permitan mayor rigidez. Esto no sería recomendado porque esta pared es muy gorda con respecto a esta y pues lo recomendable sería usar un nervio entre el agujero y la pared más fina. Y para garantizar el desmoldeo de la pieza una vez enfriada, se recomienda que la cavidad del molde tenga un ángulo de desmoldeo. ¿Vale? Aquí tenemos diferentes ángulos
Y esto sería una pieza sin ángulo de desmoldeo y esto sería una pieza con ángulo de desmoldeo, ¿vale? Entonces esta pieza es más fácil de extraer. Y otro factor muy importante es la elección de la posición de la línea de partición en el molde. Esa decisión se debe de tomar pensando en que la pieza se pueda desmoldar fácilmente y también pensando en el proceso de fabricación del molde. Recordamos que se fabrican utilizando mecanizado por arranque de viruta y luego para la terminación de la cavidad del molde habría que utilizar el EDM. Entonces, ¿cuál de estas tres opciones elegirías como línea de partición? Vemos que la pieza es la misma en las tres opciones, pero se ha exagerado el ángulo de desmoldeo para visualizar un poco las ventajas y desventajas de cada opción. Bien, en la opción 1 la pieza está completamente en el plato del núcleo, luego aquí estaría a medias y en la opción 3 la pieza estaría totalmente en el plato de la cavidad. ¿Cuál es la mejor opción? Pues pensando en el proceso de mecanizado por arranque de viruta, la opción 1 no es favorable porque tendría que hacer unos ranurados estrechos y profundos. Aquí se ve mejor en este diagrama de abajo y tendría que usar unas fresas de poco diámetro y muy largas y podría que por vibraciones pues el proceso de mecanizado no sería eficiente. La opción mejor para el mecanizado sería la 3 porque para realizar este molde tendría que hacer en la cavidad un vaciado, aquí se ve también en el diagrama, y para hacer el núcleo tendría que hacer un contorneado, ¿vale? Y esto sí es eficiente en el mecanizado por arranque de viruta. También es una configuración favorable para aplicar EDM. Y finalmente vamos a hablar de los software de simulación. Vamos a utilizar básicamente el ModFlow de Autodesk. Ya veréis que tiene muchos resultados interesantes, pero hay muchos más software de simulación de moldeo. El SolidWorks, por ejemplo, tiene un módulo de moldeo muy interesante también. Y bueno, hay otra cantidad infinita de software de moldeo.